Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a otro tutorial más de los Rainbow Friends. Como ya sabes, en el canal ya hemos realizado varios personajes de los Rainbow Friends. Te los dejo por aquí en una lista de reproducción porque ya hemos creado a Red, a Blue, a Orange, a Purple. Bueno, ya tenemos varios personajes y de acuerdo a ustedes y lo que me van pidiendo y solicitando les voy grabando cada tutorial. En el último que subimos me pidieron muchísimo que les grabara a Pink, entonces aquí tenemos el tutorial de Pink, ¿listo? En la descripción de este video encuentras los materiales o los gramos que vas a necesitar de rosado o fucsia, como lo quieras realizar, de negro, de blanco, y vamos a necesitar una pieza de fieltro que es como una tela blanca, o también puedes reemplazar esta pieza si no tienes fieltro blanco por el hilo blanco. Puedes bordar con unas cuantas puntadas con la aguja lanera en forma de triángulos los dientes. Nuestro Pink mide alrededor de 27 centímetros. El tamaño varía de acuerdo al gruesor de la lana que uses y a la numeración de aguja. En mi caso, para que me quedara de 27 centímetros, lo hemos hecho con un hilo de 2 milímetros de gruesor y la aguja número 3.5 milímetros. En el caso de estos ojitos de negro y blanco, he utilizado la aguja número 2.5 milímetros. Espero lo disfrutes, lo tejas conmigo con mucho amor, así como yo con mucho amor he querido compartirte este patrón. Y también te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones, a que le des me gusta, que comentes y también que me etiquetes en la foto que realices de Pink. En la descripción encuentras los enlaces de mi Instagram, de Facebook, de un grupo de Facebook que hemos creado para que ustedes puedan subir la fotico con los tutoriales que les grabo. Así que por allí las espero para que me sigan y me apoyen y podamos continuar con todos estos tutoriales para ustedes. Que lo disfruten mucho mis chicas y chicos y vamos a arrancar y a comenzar con este tutorial. Comenzaremos a trabajar nuestro personaje Pink por las piernas. Vamos a hacer dos piezas exactamente iguales. Vamos a tomar el color rosa que hayas escogido para todo nuestro Pink. Todo es del mismo tono, así que vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Como puedes ver, lo puedes trabajar de manera espiral sin cerrar las rondas o como yo lo hago cerrando rondas. El patrón es exactamente el mismo. Vamos a ir trabajando aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos en total. He terminado la ronda 2 y nos deben de quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a hacer un patrón que va a ser aumento y luego trabajo un solo punto. Y repetimos, aumento y luego un punto. Y así vamos repitiendo este patrón por toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Cuando terminamos la ronda 3 nos van a quedar 18 puntos en total. A partir de la ronda 4 vamos a empezar a subir nuestra pierna. La ronda 4
vamos a trabajar estos mismos 18 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a trabajar punto sobre punto, los mismos 18 que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Y al finalizar nos deben de quedar 18 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 5, que es la que acabé de hacer de 18 puntos. Esta es la ronda 4, vamos a hacer la ronda 5. En la ronda 5 hasta la ronda 11 vamos a hacer 7 rondas de estos mismos 18 puntos. Pero ya vamos a tomar todo el punto. Ya no vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a trabajarlos hasta la ronda número 11. Cuando ya hemos terminado hasta la ronda número 11, vamos a pasar a la ronda número 12. Desde la ronda 12 hasta la ronda 19, vamos a repetir la ronda que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Como les voy a indicar en esta ronda 12, lo tienen que hacer hasta la ronda 19, ¿vale? Vamos a hacerlo. En esta ronda 12 vamos a comenzar con una disminución. Una disminución. Luego realizamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego realizamos un aumento. Seguido hacemos 2 puntos. 1 y 2. Hacemos nuevamente un aumento. Luego tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y terminamos la ronda haciendo una disminución. Aquí nos deben de quedar igualmente los 18 puntos, porque aunque hayamos hecho 2 disminuciones al inicio y al terminar, hicimos 2 aumentos en la misma ronda. Nos quedan los mismos 18 puntos. Esta ronda número 12 que acabamos de hacer la vas a repetir hasta la ronda 19. Y vamos a ir rellenando. Al terminar la ronda número 19, vamos a pasar a la ronda número 20. Vamos a comenzar nuevamente con una disminución y vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y terminamos con una disminución. En esta ronda número 20 nos van a quedar 16 puntos. Pasamos a la última ronda y es la ronda 21, donde comenzamos también con una disminución. Luego tejeremos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y terminamos la ronda también con una disminución. Nos quedan en total 14 puntos. Acá terminamos la primera pierna y dejamos una hebra larguita porque la vamos a coser al cuerpo.
Si puedes notar, nos ha quedado la curva que necesitamos para nuestras piernas de pink. Rellenamos muy bien. Voy a rellenar y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta que acabamos de realizar. Yo ya la tengo por aquí. Tenemos las dos piernas exactamente iguales y vamos ahora a pasar a realizar el cuerpo. ¿Listo? Y estas piezas van a ir cosidas en la parte de abajo del cuerpo. Bueno, mis chicas y chicos, ahora vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a tomar el hilo y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. Cerramos nuestro anillo y vamos a pasar a realizar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 6 aumentos. Al terminar nos deben de quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a hacer un patrón que va a ser un aumento y luego un punto. Repetimos, un aumento y luego un punto. Vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. Un aumento y un punto. Hasta terminar. Cuando terminemos esta ronda nos van a quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Comenzamos con un aumento y luego hacemos 2 puntos, 1 y 2. Repetimos, aumento y luego 2 puntos, 1 y 2. Vamos a ir repitiendo este patrón por toda la ronda hasta que terminemos. Acá nos van a quedar en total 24 puntos. Vamos a hacer una ronda más de aumentos. Vamos a pasar a la ronda número 5. Acá vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Este es el patrón de esta ronda. Vamos a tejer 3 puntos y luego un aumento. Repetimos hasta finalizar la ronda y nos van a quedar en total 30 puntos. Cuando terminemos esta ronda vamos a comenzar la ronda número 6 y vamos a tejer desde la ronda 6 punto sobre punto. Estos mismos 30 puntos que tenemos a continuación. No vamos a hacer más aumentos. Vamos a tejer los mismos 30 puntos y ya les indico hasta qué ronda. Vas a realizar los 30 puntos desde la ronda 6 hasta la ronda número 10. 5 rondas. Vamos ahora en la ronda número 11 a trabajar un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón por toda la ronda. 3 puntos y una disminución. Lo repetimos por toda la ronda hasta finalizar y nos van a quedar en total 24 puntos. Estos 24 puntos los vamos a tejer desde la ronda 12 en adelante. Vas a tejer hasta la ronda número 21.
desde la 12 hasta la 21, 10 rondas. Y en la ronda 21 damos por terminada la primera parte del cuerpo con 24 puntos y cortamos la hebra. Vamos a dejar a un lado y vamos a pasar a realizar la pieza que va de manera recta, atravesada encima del cuerpo, donde colocamos la sonrisa o la boca de nuestro personaje. Así que vamos a realizar esa pieza. Para esa pieza de la boca vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vas a hacer 6 puntos bajos. En la ronda 2 vas a trabajar aumento en todos los 6 puntos para terminar con 12 puntos en total. En la ronda número 3 vas a trabajar el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Y repetimos por toda la ronda hasta terminar. Allí en la ronda 3 nos van a quedar en total 18 puntos. Vamos para la ronda número 4. Vamos a realizar un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y repetimos 5 puntos y un aumento por toda la ronda. Nos quedaron en total 21 puntos. Vamos a pasar a la ronda 5, donde vamos a trabajar esos mismos 21 puntos, pero tomando por la hebra trasera. De acá en adelante, el resto de rondas que vamos a trabajar, vamos a hacer las de 21 puntos. Ya les indico hasta qué ronda. Las demás rondas las podemos trabajar tomando todo el punto. Vamos a tejer hasta la ronda número 26. Desde la ronda 6 hasta la 26 tejeremos 21 rondas de 21 puntos cada ronda. Y se nos va a ver una pieza circular de esta forma. Vamos a rellenar y vamos a empezar a hacer disminuciones para cerrar. La ronda número 27 vamos a hacerla trabajando solo la hebra trasera y vamos a tejer un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. 5 puntos y una disminución. En esta ocasión lo hacemos tomando de la hebra trasera. Nos van a quedar en total 18 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminé con una disminución esta ronda número 27. Pasamos a la ronda número 28. Vamos a ir rellenando y en esta vamos a hacer un punto y una disminución. Como patrón, un punto y una disminución y repetimos por toda la ronda. En total, al finalizar en esta ronda, nos van a quedar 12 puntos. Pasamos a la última ronda de esta pieza, que es la ronda número 29. Antes de hacer esta ronda, vamos a rellenar un poco más. Y en la ronda 29 vamos a hacer disminución en todos los 12 puntos para terminar con 6 puntos. Y el agujerito que nos quede lo vamos a cerrar con la aguja lanera.
voy a hacer mis 6 disminuciones. Vamos a alistar el hilo negro para hacer una pieza que vamos a ubicar en la parte del frente de esta misma pieza, sobrepuesta, para encima simular con el fieltro blanco los dientes de la boca. Entonces aquí he terminado, dejo una hebrita larga para coser al cuerpo, la vamos a pasar por internamente hasta la parte del centro de la pieza y vamos a coser al cuerpo. Vamos a ubicar aquí una pieza negra que va a ser la parte de la boca. Vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer la pieza negra. Para esta pieza negra vamos a utilizar el hilo negro y realizaremos 13 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar punto bajo y vamos a realizar en total 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el último punto o en la última cadena realizaremos 4 puntos. Realizaremos allí 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Giramos y trabajaremos por las cadenas en la parte de abajo. Vamos a comenzar y trabajaremos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos queda un punto y allí vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Cerramos la primera ronda y vamos a trabajar nuestra ronda número 2. En la ronda 2 comenzaremos con un aumento. Luego trabajamos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguido vamos a trabajar 4 aumentos. Todos pegaditos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Luego vamos a trabajar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos quedan 3 puntos en los cuales vamos a hacer 3 aumentos. Y finalizamos esta ronda 2. En esta ronda 2 nos han quedado 36 puntos. Vamos a pasar para la ronda número 3. En la ronda 3 comenzamos con un punto, luego trabajamos un aumento, luego hacemos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacemos un patrón de un punto y un aumento, 4 repeticiones. Ya hicimos la primera. Un punto y un aumento, mi segunda repetición. Un punto, un aumento, mi tercera repetición. Un punto,
un aumento, mi última repetición. Luego trabajamos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguido trabajaremos el patrón de un punto y un aumento en 3 ocasiones. Ya hicimos la primera. Un punto, un aumento por segunda vez, un punto y un aumento por tercera vez. Y aquí terminamos nuestra ronda número 3 con 42 puntos. Ahí terminamos la pieza para colocar con fieltro los dientes encima de ella. Más adelante les muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejar esta pieza a un lado dejando una hebra larguita para coser a la que hicimos anteriormente. Y vamos a continuar con la cabeza y las dos piezas donde van ubicados nuestros ojos. Vamos a realizarlo. Vamos a hacer la pieza de arriba de nuestra cabeza y para eso comenzaremos realizando un anillo mágico de 6 puntos como ronda número 1. En la ronda 2 vas a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vas a terminar con 12 puntos el total al finalizar la ronda. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de aumento y un punto. Es lo que vamos a repetir por toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos en total. Y la ronda número 4 vamos a trabajar un patrón de aumento y 2 puntos. Repetimos toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. Vamos a pasar desde la ronda 5 a trabajar estos mismos 24 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos a ir trabajando ronda a ronda estos mismos 24 puntos. Realizaremos desde la ronda número 5 hasta la ronda número 11. Vamos a tejer 7 rondas de esos 24 puntos y rellenamos. Y nos va a quedar una pieza de esta forma. Cortamos la hebra larguita para coser encima de la boca. Vamos a realizar ahora la primera parte de nuestros ojos. Esta parte va a ser de este mismo color rosa. Vamos a realizar esas dos piezas. Vamos a realizar la primera pieza de los ojitos. Para esta pieza vamos a tomar el hilo rosa y vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer un patrón que va a ser un aumento y luego un punto. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Al terminar nos van a quedar 9 puntos en total. Vamos a tejer desde la ronda número 3 hasta la ronda número 8. Vamos a tejer estos mismos 9 puntos en cada una de las rondas. De la ronda 3 hasta la ronda 8 serían 7 rondas en total. Cuando ya llegues a la ronda número 8 vas a rellenar muy bien y vamos a hacer nuestra última ronda, que es la ronda número 9. Vamos a hacer un patrón de un punto y luego una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto
y una disminución. Un punto y disminución. Acá vamos a terminar en la ronda número 9 con 6 puntos. Dejamos una hebra larguita para poder coser a la cabeza. Y repetimos este mismo procedimiento con nuestra segunda pieza porque necesitamos tener 2. Vamos a hacer la segunda exactamente igual. Vamos a pasar a realizar la segunda pieza del ojo, que es ya la parte circular o la pepita de nuestro ojo, y la vamos a ubicar encima de esta parte que ya realizamos. Vamos a comenzar con el hilo negro y luego la segunda ronda pasaremos con el hilo blanco. Yo estoy utilizando una aguja numeración menor a la que venía trabajando para que me quede la pieza bien pequeña y ajustada. En este caso voy a utilizar la 2.5 milímetros, pero tú puedes usar la que tengas numeración menor a la que estés usando, o sencillamente si no tienes puedes tejer esta pieza un poco más ajustada para que nos quede más pequeña. Vamos a tomar el hilo negro y realizamos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el anillo mágico y voy a soltar el último punto a la mitad para introducir el hilo blanco, para cerrar este último punto con nuestro hilo blanco. Tomamos el hilo blanco y cerramos ese punto con este hilo. Vamos a cerrar ahora la ronda en el primer punto y voy a ir escondiendo las hebras que tengo allí. Voy a ajustarlas y las voy a esconder por unos cuantos puntos. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Entonces allí mismo voy a trabajar aumento. Esperen que se me zafó. Listo. Voy a empezar a trabajar aumentos. 6 aumentos. Y voy a ir escondiendo esa hebra o las hebras que tengo allí. Este es mi tercer aumento y yo creo que ya puedo dejarlas a un lado. Mi quinto aumento y me falta uno solo. Acá terminaríamos con 12 puntos y terminamos ya nuestro primer ojo. Voy a hacer una cadena y dejar una hebra larga para coser a la primera parte que ya realizamos, ¿no? Y voy a cortar estas hebras que ya escondí también. Vamos a hacer otra pieza exactamente igual a la que acabamos de realizar. Yo ya la tengo por aquí lista, miren. 2 ojitos exactamente iguales. Vamos a hacerlo y vamos a coser todas las partes. Hemos terminado ya de tejer todas las piezas, vamos a coserlas, pero antes quiero mostrarte con alfileres. He ubicado todas las piezas y quiero mostrarte cómo lo vas a hacer tú para que al coser se nos facilite. Primero lo ubicamos con alfileres, como siempre les enseño en todos mis tutoriales. Entonces voy a hacerlo y les muestro para que lo hagan de la misma manera. Ya lo tengo colocado y fijado con alfileres y quiero mostrarles la manera en que vamos a ubicar cada pieza. En este caso, las piernas las vamos a ubicar de esta forma, con la curvatura hacia adentro y sujeta con alfileres justo uniéndose en el anillo mágico del cuerpo. En esa unión van a quedar justo las ambas piernas.
colocamos la otra pieza del cuerpo y atravesada colocamos la pieza de la boca. Primero la rosada, la sujeté con alfileres al cuerpo y luego la cabeza sujetada a esa pieza. Bien rellenadita también. Y encima colocamos la pieza negra. Vamos a necesitar de la ayuda del fieltro o tela. He cortado una tira justo del mismo tamaño de nuestra pieza negra. En este caso para mí me mide 7 centímetros. Pero es recomendable que lo hagas de acuerdo al tamaño que te haya quedado la pieza negra. Y la colocamos con pegamento, una en la parte de arriba y la hacemos otra exactamente igual y la otra la colocamos con pegamento en la parte del borde de abajo de nuestra pieza negra. Continuamos con la cabeza donde vamos a ubicar estas piezas de nuestros ojos cosidas en esa parte de arriba. ¿Listo? Así lo vamos a realizar y a coser todas las partes. Vamos a esconder hebras, a empalmar y ya les muestro cómo nos queda todo terminado. Así ha quedado ya terminado todo nuestro personaje Pink de los Rainbow Friends. Ya le coloqué esta pieza de fieltro pegadita, puede ser con silicón o con el pegante que tengas de tela, te puede servir. Y también quería darte otra recomendación si no llegas a tener esta pieza o esta tela y lo puedes hacer con el hilo blanco y la aguja lanera. Con el hilo blanco puedes enhebrar la aguja y pasar unos cuantos puntadas en forma de triángulo en la pieza negra. Es otra forma de que lo puedes realizar. Así lo hemos terminado, espero lo hayas disfrutado y que también tus pequeñines lo disfruten como yo he disfrutado compartir contigo este patrón. Así que espero que me envíes tu fotico a las redes sociales, me etiquetes en Facebook, en Instagram, en el grupo de Facebook, por todas partes. Aquí te dejo los enlaces para que vayas y subas la fotico y todos podamos apreciar ese Pink de los Rainbow Friends terminado por tus manos. Nos vemos en un siguiente tutorial, así que chicas y chicos, gracias por tejer conmigo. Hasta la próxima. Bye bye.